Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Pérez. El día de hoy les estaré hablando sobre los alimentos transgénicos, ¿sí? Y creo yo que en esta época todo el mundo ha hablado sobre este tema, ¿sí? Sobre qué son los alimentos transgénicos, qué beneficios me traen. Algunas personas dan pues malas referencias, otras personas dan buenas, ¿sí? Y es por esto que hoy se les va a explicar un poco de todo esto de los alimentos transgénicos. ¿Qué son? En pocas palabras, son alimentos alterados genéticamente. ¿Cómo así? No entiendo. Es sencillo. Cada persona, cada ser vivo, cada animal tiene una cadena de ADN, que es la que guarda toda la información sobre dicho ser. Entonces me indica el color en un humano, el color de piel, en un animal lo mismo, en una planta los frutos, el color, ¿sí? Todo esto. ¿Y qué pasa? Que los alimentos genéticamente alterados simplemente son alimentos a los cuales se le inyecta genes de otros alimentos, de otras cadenas de ADN, los cuales me tienen características específicas. Algunos son eh, por vitaminas, otros son para que sean más grandes, resistentes a plagas, para que se desarrollen con mayor facilidad, para que me puedan resistir a climas ásperos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que como yo ya tengo, como un ejemplo, yo tengo una manzana, esta manzana me viene, este fruto, naturalmente, me viene protegido contra X bacteria, ¿sí? Lo que yo hago, o lo que hace un ingeniero, en este caso, un ingeniero genético, es tomar el ADN de esta manzana, investigarlo, analizarlo, ¿sí? Y ver cuáles son los genes que me dan esta protección a dicha bacteria. Y los toma, los replica en una pistola de ADN y se los inyecta a la otra fruta. No sé, pongamos como ejemplo una pera. Se lo inyecta digamos, o también en la fruta o en la misma planta, ¿sí? La fruta, pues digamos que para que saque digamos que por las mismas semillas y todo eso, ya venga con el mismo gen. ¿Para qué? Para que la pera me venga resistente contra este tipo de bacteria. ¿Sí? Ese es un ejemplo, digamos, para entender más o menos a qué se refieren los alimentos transgénicos. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios? Alimentos más nutritivos. Como se hablaba desde un principio, em, este, este, estos genes que se replican me pueden hacer que una fruta, que una verdura, que una especia, ¿sí? Tenga mayores nutrientes obteniéndolos de otro tipo de cadenas de ADN, de otros frutos. Es lo mismo que sean más apetitosos, más resistentes. Hay plantas que resisten a climas cálidos, bastante cálidos, plantas que resisten a climas bastante fríos, otros templados. Lo que hago yo esto para que las plantaciones, ¿sí? Todas estas plantaciones me resistan a este tipo de climas o a variaciones climáticas también puede ser, es tomar el ADN de otras plantas que efectivamente me resisten a esto, investigar cuáles son los genes y replicarlos para que estas plantas, las plantas que yo necesito que me resistan, ya empiecen a salir, pues digamos, con este ADN, ¿sí? Es lo mismo que con los pesticidas, para que me salgan resistentes a las plagas, ¿sí? Hay pesticidas bastante fuertes. Entonces, ¿qué hacen en algunas plantaciones? Simplemente toman pesticidas supremamente fuertes para eliminar todas las plantas plaga que llaman la maleza o los bichos, todo esto, y empiezan a plantar, valga la redundancia, plantas o semillas genéticamente alteradas para que me resistan a este tipo de pesticidas, ¿sí? Para que solo estas plantas me puedan crecer en esta tierra, ¿sí? Eso es un ejemplo clarísimo. Crecimiento más rápido. Entonces hay plantas que crecen, que se demoran en crecer, no sé, 6 meses, como hay otras que se demoran 2 años. Y todo esto también va en el gen. Lo que yo hago es replicarlo, enviarlo y verificar su proceso. Porque no todo es color de rosa.
¿sí? Cuando yo hago este tipo de alteraciones genéticas, yo tengo que hacer un seguimiento para verificar que efectivamente lo que yo estoy haciendo le da a la planta lo que necesito, porque en algunos casos puede ser que le cambie de color, que se pueda convertir en una planta tóxica, que me mate la misma plantación, ¿sí? Que me puede generar otros virus, que puede hacer dañinos los frutos para el ser humano, ¿sí? Por eso que se le debe hacer bastante seguimiento. Y digamos que eso es, en pocas palabras, algunos de los beneficios que trae, ¿sí? Y el crecimiento que ha tenido es bastante amplio. Tomemos en cuenta que en 1970, cuando se empezó a desarrollar este tipo de cultivos transgénicos o de alimentos transgénicos, ha venido creciendo de una manera bastante grande, ¿sí? Que en este caso, en una, en, en un análisis realizado por Clara Sánchez Guevara en 2022, desde 1995 hasta 2019, se denota que ya para el 2019 son más de 190 millones de hectáreas con cultivos transgénicos, ¿sí? Tomando en cuenta esto, también hay países que ya tienen el 100% de sus cultivos con alguna modificación genética. En este caso, Estados Unidos, Argentina, Brasil, ¿sí? Son países ya desarrollados con este tipo de alimentos, de cultivos. Y que hay países que no se le quedan atrás, como por lo menos Canadá, que también va ahí poco a poco. Y que son alimentos que pueden tener o pueden ser mejores que hasta los mismos alimentos naturales por las mismas alteraciones genéticas. Tomemos en cuenta que desde hace muchos años, desde el inicio de los tiempos, esto ya se hacía, ¿sí? Pero de una manera natural. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente, la humanidad, cogía los ejemplares, en este caso por las plantas, con mejores genes. ¿Qué quiere decir? Que tomaba las plantas que tuvieran los mejores frutos, los frutos más jugosos, los frutos más nutritivos, y las empezaba pues a cruzar. ¿Para qué? Para sacar plantas con ese tipo de genes. Y todo eso va haciendo un proceso hasta llegar ya a una planta o a un fruto bastante desarrollado. Si ustedes se ponen a investigar o a analizar, las plantas, las frutas de hoy en día son muy diferentes a como eran desde un principio, como eran antes, por el mismo desarrollo que han tenido. ¿Sí? Los cultivos transgénicos son en pocas palabras lo mismo, solo que esto se desarrolla con mayor velocidad, con un control más amplio y de igual manera digamos que a gran escala, ¿sí? Ya con la mayoría pues de alimentos de la canasta familiar. Ahora bien, ya viendo todo este crecimiento y ver que tiene bastante auge, de saber que tiene sus beneficios, que también tiene cosas con las que se debe tener en cuenta, ¿sí? Vamos a llegar a una serie de conclusiones. Entonces, como vemos, desde un principio se venía desarrollando. Hoy en día lo que hicieron los ingenieros genéticos es elaborarlo de una manera más rápida, con un mayor control, ¿sí? Para poder llegar a todas las casas, a todos los cultivos, para desarrollar esta parte, ¿sí? Esto también trae un beneficio climático. ¿Qué pasa? Que en vez de tener más plantaciones, más cultivos, de generar mayor deforestación, y entre otras cosas, de utilizar más tierra, lo que se hace es alterar genéticamente estas plantaciones, mejorarlas, darles más eficiencia, ¿sí? Para que el mismo cultivo sea mucho más sostenible y mucho más rápido, mucho más beneficioso para la humanidad y para el mismo, pues, para el mismo bolsillo. Esto también es un beneficio bastante grande. Ahora bien, lo mismo, le entrega mayor cantidad o la misma cantidad de nutrientes que le entregaría un alimento sin alteraciones genéticas.
que por los mismos procesos por los que pasa, no se va a entregar un alimento en mal estado, ¿sí? Estos alimentos también deben ir con una serie de parámetros o con una serie de procesos que son auditados, ¿sí? En conclusión y en pocas palabras, estos alimentos, y en mi opinión, estos alimentos son bastante buenos y más adelante nos pueden ayudar bastante, ya que tomando en cuenta que para 2050 el 70, digamos que el 70% del consumo de alimentos en estos momentos es el que va a tener en 2050, sí que es bastante amplio. Y este tipo de alimentos transgénicos son los que nos van a ayudar a sustentar pues este inconveniente, podría decirse. Eso sería todo, muchísimas gracias, que tengan un buen resto de semana.